¿Qué le pasó a Brasil? ¿Qué le está sucediendo a la verde amarela? Esa es una pregunta que nos formulamos después de su eliminación de la Copa América. Pero si uno revisa el tiempo cercano, esa es una consulta que viene rondando después de la eliminación de Qatar 2022. Postmundial, el asunto no viene bien con esta selección, muy discreta, muy pobre, y es una situación claramente que hay que analizar con cada una de las circunstancias que se han producido después de caer ante Croacia en territorio catarí el 9 de diciembre del 2022. Y al final es una situación que tiene la influencia, comillas, el aporte, comillas, de todas las partes. Errores en la parte dirigencial, fallos en los cuerpos técnicos que han pasado después de Tite y también situaciones que demuestran que algunos jugadores todavía no han aportado lo que se espera en esta selección y otros que todavía no están preparados para la misma y que carecen de algunos fundamentos. Pero acabo de nombrar a alguien que me parece importante tener en cuenta en este análisis. Estoy hablando puntualmente de Tite, porque me di a la tarea de revisar rendimientos, de mirar muchas cosas en el pasado, y si uno se da cuenta, después del Mundial Sudáfrica 2010 pasaron por esta selección Mano Menezes, Luis Felipe Scolari y se dio la segunda etapa de Dunga. En esos periodos comprendidos por esos tres entrenadores, si uno revisa exhaustivamente, no fue una Brasil despampanante, impactante en su fútbol. Fue un equipo que más bien a partir de algunas individualidades fue salvando los partidos y la verdad no era tan atractiva que digamos, ¿sí? Asunto que se refleja en su participación en Brasil 2014, donde dejó muchas dudas y se fue humillada de la semifinal ante Alemania, perdiendo el partido del tercer lugar, ante los Países Bajos, quedando en la cuarta casilla de este mundial, pero repito, dejando una imagen muy floja, ¿sí? En la Copa América 2011 no le fue bien, en la Copa América 2015 tampoco y en la 2016 menos. Es decir, que llega Tite y cambia totalmente el panorama para esta selección, porque es que no es ni sombra de lo que era ese equipo en el 2011, en el 2012, en el 2013, en el 2014, en el 2015, 2016. Cuando llega Tite en el 2016 y toma la batuta de esta selección, cambia completamente. Claro, a Tite le van a cobrar, le van a sacar en cara no haber ganado con ese equipo que formó ni el Mundial 2018 ni el Mundial 2022. Pero acá hay una realidad. Esa Brasil de Tite realmente metía miedo, recuperó la identidad, jugaba muy bien, cabalgaba en las clasificatorias mundialistas, marcaba récords, establecía nuevas marcas. Era una selección a la que los demás países al momento de enfrentarla le tenían miedo. Incluso vimos muchos casos de selecciones poderosas con buenas nóminas que ante la Brasil de Tite, en vez de salir a atacar, lo que preferían era ser prudentes, aguantar y por ahí pescar en río revuelto en los contraataques. Era una selección que realmente metía miedo y que independiente de cualquier fallo, pérdida, eliminación como pasó ante Rusia 2018, en Rusia 2018 y en Qatar 2022, era un equipo que de algún modo moría con las botas puestas, porque contra Rusia en el 2018 en los cuartos de final pierde, pero la figura del partido es Thibaut Courtois. En el 2022 estaba ganándole a Croacia en el extratiempo, una desatención termina llevando el partido al empate y a la tanda de penales, pero la figura del partido es Dominik Livakovic, portero de Croacia, así que era una selección que moría en la suya, que tenía herramientas, a veces no se le daba, a veces no se le abría el arco, pero atacaba y sacaba figura al portero rival, moría con las botas puestas. Voy a insistir con esa frase porque resume muy bien a la Brasil de Tite en esos escenarios de pérdidas.
Y bueno, en medio de todo eso volvió a dominar, ganó la Copa América en el 2019, la Copa América 2020 que se juega en el 2021, llega a la final y Argentina le aguanta y le termina ganando la disputa del torneo continental en ese año, pero era una selección diferente, que tenía otra aura. Luego cae eliminada de Qatar 2022 y uno dice, bueno, la Confederación Brasilera de Fútbol, viendo que hay una generación que ya se está desgastando, una generación que ya no le va a ofrecer más a esta selección. Estoy hablando de Dani Alves, que terminó su carrera de forma polémica, Marcelo, que ya venía siendo relegado del scratch, Thiago Silva también ya en el ocaso de su carrera, Casemiro todavía está en los 32 años, para esa época 30, 31, hablo de Qatar 2022, pero futbolísticamente fue bajando. Pero en ese momento uno dice, bueno, hay una generación que se está desgastando, que quizá ya no vuelva a estar, y bueno, también hay que meter ahí el tema de la lesión de Neymar, y hay otra generación nueva que que necesita madurar, y hay otros que hay que empezar a traer. Entonces, sigamos la línea de un buen entrenador como Tite, conformemos un proyecto teniendo en cuenta las fortalezas que ya están, lo que ya se construyó, y tratemos de buscar cómo pulir, cómo amalgamar con eso que ya se tiene para lograr tapar por ahí los vacíos que puede dejar la pérdida de jugadores brillantes para este equipo. Y uno dice, bueno, después de Qatar 2022 se va Tite, imagina uno que de una vez van a nombrar técnico en propiedad y con la filosofía lista, con todo ya preparado, listo para empezar a dar nuevos frutos. Y al final, por eso decía que hay errores de todas partes. La Confederación Brasilera de Fútbol dice, no, nosotros no vamos a traer todavía un técnico en propiedad. Es que fueron 2 interinatos. Primero llegó Ramón Meneses, dirigió 3 partidos, ganó 1, perdió 2, pero queda la sensación de una selección que armaba por armar su nómina, jugaba por jugar, participaba por participar. Fue un 2023 donde se relajaron, no se vio como esa seguidilla de exigencia para continuar luchando por más éxitos y seguir la línea tradicional de esta selección. Luego de Ramón Meneses, el primer interinato, que dicen, bueno, vamos a traer a Fernando Diniz. Pero resulta que traen a un técnico que está ocupado también con el Fluminense, que tiene la cabeza con la idea de sostener el proceso con el Flu y llevarlo a ser campeón de Copa Libertadores, que finalmente lo logra. Y traen a un entrenador que tiene la cabeza en el Fluminense, en la selección, en todos lados. Y empieza a notarse un equipo alicaído que de 6 partidos que dirigió Fernando Diniz, ganó apenas 2, empató 1 y perdió 3. Le ganó Colombia, que nunca le había ganado en eliminatorias. Le ganó Argentina allá en Brasil, que nunca había pasado. Primera vez que pierde en condición de local en las clasificatorias mundialistas el conjunto brasilero. Así que empieza a decaer de todas las formas. Luego llega Dorival Jr. cuando nos habían vendido de que estaba listo Carlo Ancelotti, de que ya estaba cerrado eso, y el mismo entrenador italiano lo negaba en ruedas de prensa. Y finalmente llega Dorival Jr., que yo la verdad no lo voy a juzgar, ¿sí? Porque hasta ahora está dirigiendo partidos oficiales con Brasil. De hecho no ha perdido, eso es lo más irónico del caso, que Brasil dejó una pobre imagen que la verdad está dejando muchas dudas, muchas inquietudes, y aún así con Dorival Jr. está invicta, no ha perdido. Pero más allá de eso, porque hemos hablado aquí de los errores dirigenciales, de los cambios de cuerpo técnico, de la falta de compromiso de tener uno en propiedad desde el 2022, desde diciembre del 2022 o enero del 2023. Hemos hablado de las generaciones que ya se desgastaron y se fueron, que llegó la lesión de Neymar también como mala noticia, el bajón futbolístico y la desaparición de otros que todavía pueden dar más, como Casemiro, Philippe Coutinho, podemos meter ahí a varios en los ejemplos. Pero hablemos de los jugadores que también tienen mucha responsabilidad, porque hoy yo no veo futbolistas resolutivos, futbolistas que realmente uno diga tienen el poder de asociarse, de hacer una pared, tienen la inventiva.
yo veo una selección futbolísticamente que carece de recursos. Y es que si uno se pone a mirar, y es que también hay un problema, ¿no? Nosotros crecimos viendo una generación de futbolistas brasileños que realmente estaban en otro techo, en otro nivel, en otros escalones. Y hoy en día llegan unos nuevos que la verdad dejan mucho que desear. Y el mejor ejemplo siempre he dicho que se mide en los laterales. Nosotros crecimos viendo a Cafú, a Roberto Carlos, estuvo Dani Alves, estuvo Marcelo, tuvimos a Maicon también y la vara quedó supremamente alta. Y hoy tenemos a una Brasil donde los laterales pasan desapercibidos, no influyen en los partidos. Danilo es un jugador al que le pasaron los años, dígame, y es el capitán, y la verdad no pasa nada con Danilo, es un jugador que no influye ofensivamente, lo ve uno reventando balones en la parte de atrás, no parece lateral brasilero. Al otro lado está Guilherme Arana, que tampoco influye mucho en el partido. Dorival Jr. alcanzó a utilizar a Wendell, que tampoco pesó ofensivamente. No voy a juzgar a Jan Couto, al jugador del Girona, que viene de un buen momento, y siento que deben darle más oportunidades, pero como Danilo es el capitán, pues todavía las cosas no se han portado favorables para el jugador que actúa en el balompié español. Luego mira uno que además de no tener influencia por parte de los laterales, también está que el mediocampo no fluye. Lucas Paquetá jugaba muy bien con Tite, pero no jugaba en la posición que actualmente está. Hoy en día está de enganche con la responsabilidad de reemplazar a Neymar, de tomar esa batuta de mover los hilos del equipo, pero no luce bien, es unas de cal, otras de arena. Con Tite jugaba bien desde atrás, acompañando ahí en ese doble 6, una especie de doble 6, doble pivote a Casemiro, y ahí le iba bien porque Tite, repito, la tenía clara. Luego va a haber uno, y Joao Gómez es un jugador que mucho pase hacia atrás, mucho pase seguro, le falta arriesgar, es un jugador ampliamente criticado por eso, le falta más romper líneas, le falta ser más atrevido. Y luego también uno ve que es una selección que cuando mira uno el banco de suplentes pues se desmoraliza. Al fin y al cabo los cambios siempre fueron Savinho o Gabriel Martinelli. Pero uno mira la nómina de suplentes, la nómina de emergentes de esta Brasil, y de repente ve que está Evanilson, Pepe, o sea, jugadores que uno dice, no, quizá no van a ser un revulsivo para esta Brasil. Es que desde la misma confección, cuando Brasil entrega anticipadamente la nómina con la que va a afrontar la Copa América, uno dice, uy, esta Brasil, la verdad no, con lo que haya en la cancha, si los de la cancha no responden, las alternativas, quién sabe, ¿no? Mucha menos fe hay en los suplentes, y porque los titulares, la verdad, flojitos. Y los jugadores estelares, el caso de Vinicius Jr. y de Rodrigo. Vinicius Jr. no es la sombra, no es ni la sombra de lo crack que últimamente es a nivel de clubes, porque en la selección todavía no logra pesar significativamente. Y está Rodrigo, que a veces sí y a veces no. Y también, ya que menciono estos jugadores, porque lo hacen mucho, la verdad, esta Brasil se le para bien una selección, ¿sí? Como pasó con Costa Rica, como pasó con Uruguay, equipos densos que le meten a lo físico y se queda limitada, sin recursos, sin nada que hacer. Se acaba lo poco colectivo que hay, las individualidades a buscar qué pasa, y ahí no sucede nada. Entonces hay que, claramente, pues debe continuar el proceso de Dorival Jr. porque está recién llegado. Claramente deberá aprender mucho de lo que ha pasado en esta Copa América y empezar a apostar más por darle fortaleza a lo colectivo, ¿no? Porque muchas veces pasa que cuando lo individual no ofrece respuestas, porque normalmente está Brasil, históricamente, si no brillaba a nivel colectivo, pues la salvaban las individualidades. Hoy no brilla en el ámbito grupal e individual tampoco, entonces hay que empezar a mirar cómo lo que sí tienen a favor algunas individualidades puede empezar a aportar directamente proporcional a mejorar la parte colectiva, y cómo lograr que ese colectivo brille más ofensivamente. Está compleja la tarea, vamos a ver qué pasa de acá en adelante, si Brasil recupera el brillo, si sus futbolistas se dedican más
a jugar que a dar declaraciones polémicas, que a vivir tirados en el suelo. Y vamos a ver también cómo transcurre todo este proceso, porque la verdad está tedioso el tema en Brasil, está complejo y es una selección que cambió drásticamente del cielo a la tierra en cuestión de meses. Repito, con Tite daba miedo, moría con las botas puestas, sabía atacar, a veces no le entraba la pelota, pero hasta el final tenía sometido al rival. En cambio esta Brasil uno la ve y las demás selecciones dicen, bueno, me voy a animar a hacerle un buen partido, otras que son más atrevidas a ganarlo. O sea, ya no infunde el respeto de antes y eso es algo que también tienen que recuperar.